es solo una estación. Ciudad FM 90.5. Instagram Ciudad FM 90.5 oficial. La temporada de la buena música. Hola gente en Ciudad FM, donde viven tus historias. Muy bien, seguimos. Va a grabar, ¿no? Seguimos en la mañana de Hola. Sí, señor, por Ciudad FM 90.5. Bueno, nuestra invitada ya de la casa, psicóloga Andrea Lizana, ¿cómo le va? Psicóloga, ¿cómo anda? Muy bien, muy contenta, muy agradecida de la invitación, que siempre es tan importante generar espacios para hablar de la salud mental, así que muy agradecida de estar acá nuevamente este año con ustedes. Acercate un chiquito más el micrófono. Más acá. Ahí. Sí, ahí está. ¿Te hemos hecho Gracias. madrugar, Andrea? No, yo soy madrugadora, Ama de casa. ama de casa. Muy bien. ¿Jubilada ya? Soy, gracias a Dios, jubilada. Soy feliz usuaria de ANSES. Ah, Así me denomino. Feliz. No, Así me denomino. ¿En serio? En serio, me jubilé hace 2 años porque Sí, trabajé sabía. en educación especial, tuve el placer, el privilegio de trabajar en la escuela Catena de acá de Claro, y Rivadavia. ahí computan 2 años por uno. 2 ¿no? por 1. Entonces me jubilé y me dedico sí al consultorio, que esa actividad Claro. privada la he tenido siempre y ahora estoy ahí en el consultorio. Muy 2 contenta. por 1 oferta. 2 por 1 en oferta. Y hago estas cosas por el Oscar de venir a los sábados en la mañana al programa de la radio. Por la audiencia. Por la audiencia. Sí, por la audiencia. Exactamente. ¿Qué problemón hay con la adolescencia? Ahí vamos ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo somos los grandes, mayores para enfrentar esa situación? Es muy linda la frase, vamos a tomar la frase del Oscar para arrancar este tema. ¿Qué problema la adolescencia? Vamos a desprender esas palabras porque tenemos asociada la palabra adolescencia problema y no tiene que ser así. Claro. La adolescencia Sería no lindo no fuera así. Exactamente, la adolescencia no es un problema, son las circunstancias en donde los adolescentes están hoy que genera problemas, pero los adolescentes no son un problema. Las circunstancias de cómo hoy socialmente estamos hace que sea difícil poder acompañar a un adolescente. Pero la adolescencia es un proceso de desarrollo, es un proceso de la vida de las personas que tienen distintos elementos y se producen de una manera determinada. Hoy las circunstancias sociales vemos que están complejas. Hoy el mundo laboral, el mundo de las relaciones es complejo, el mundo de la diversión es complejo y le toca a los adolescentes insertarse en ese mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera crisis, porque está como en ebullición el mundo en donde nos desarrollamos. No es fácil, vemos, si uno está en situaciones en la vida diaria, nos encontramos cómo cuesta desempeñarnos laboralmente, tener un proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Andrea, ¿se ha estirado el periodo de la adolescencia? Entre los 11 antes y 18 era antes, ahora se ha ido a los 25, Nerea mismo te explicaba, con 22 años, ¿no es así, Nerea? Yo hay veces que puedo, no sé, tengo trabajo y cosas así, igual aún así yo me siento como que no crezco más. Claro. Yo me siento así, no sé si será algo psicológico. Claro, en realidad desde la psicología tratamos de hablar de periodos, ¿no? Sí. Antes hablábamos de etapa y eso hacía que uno viera las cosas como muy determinadas. Y ahora hablamos de procesos, entonces tal vez en tu proceso de crecimiento hay aspectos de la adolescencia que todavía permanezcan en vos, ¿no? Puede ser. A veces hablamos de cuando somos adultos, decimos todavía tenemos algo de niño adentro, ¿no? O sea, porque justamente es la idea de que estamos en un proceso. La palabra proceso es clave para poder entender la adolescencia o cualquier etapa de la vida, ¿no? No somos estructuras estancas que terminamos acá, cumplimos como que hay que cumplir determinados elementos. Claro. Entonces, es un proceso de desarrollo en donde hay características de la adolescencia que puede seguir teniéndola en la juventud, ¿no? Pero bueno, hablamos en general de que es un proceso que cumple una etapa, ¿no? de determinado tiempo
que abarca ciertos periodos de edad cronológica. Dice, qué difícil, sentía a los papás decir, qué difícil tengo que tratar a mi hija, está en edad adolescente, no la entiendo, ella no me entiende. ¿Por qué ocurre eso? Porque es un proceso de transformación muy importante, es el momento de mayor transformación de las personas. ¿A qué se le llama transformación, Andrea? En que venimos de la niñez y vamos a pasar a la adultez. Ajá. Entonces tenemos que abandonar elementos de la niñez para tomar elementos de ser adulto. Ese proceso de transformación se divide como en 3 duelos muy importantes, que es el duelo del cuerpo de niño, el duelo de los padres, ¿sí? Y el duelo del cuerpo infantil, ¿no? Del rol infantil y del cuerpo infantil y de la imagen de los padres. Entonces es un proceso de abandonar cosas para tomar nuevas. Por eso es de transformación. Claro. Tomamos elementos de la niñez, lo queremos dejar y de pronto tenemos que tomar elementos de la adultez, ¿no? Entonces eso es como estar en estado de ebullición permanente. Por eso es lo que ustedes decían, qué problema, ser adolescentes, ¿no? Cuando arrancaban, es esto lo que genera un adolescente, un proceso de permanente cambio. Esos cambios a veces son inquietantes, porque desde afuera, desde el lugar adulto, no podemos alcanzar a entender qué es lo que está vivenciando un adolescente, ¿no? ¿Esto ocurrió siempre o la transformación tecnológica agravó más el asunto? No, eso ha ocurrido siempre. Un adolescente ha habido siempre. Sí. Lo que hoy hay condicionantes externos que son más complejos. ¿A qué llamo condicionantes externos? Estos elementos que aparecen nuevos, que hablamos en la sociedad, elementos tecnológicos, valores que se van transformando, ideologías que aparecen, ¿no? O sea, hay nuevos desafíos que un joven, un adolescente hoy tiene que enfrentar, ¿no? También sí. También depende mucho de cómo estos han crecido, en qué lugar o ambiente se encuentran para creerse, no sé, o adultos o aún sin sentirse adolescentes, ¿o no? Sí, tal vez la circunstancia de vida de cada uno, ¿no? No es lo mismo crecer en una sociedad donde un adolescente tiene que salir a trabajar porque no hay recursos económicos, que un adolescente donde tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, sí, ¿no? Porque el entorno así se lo dio. Son elementos que pueden estar o no de acuerdo a lo que te toque en la vida, ¿no? Y ahí se desempeñan características diversas. Depende del sujeto, ¿no? De la persona. Claro. Licenciada, desde más o menos 13 años o 12 años empieza la preadolescencia, hasta 22, 25, como mi compañera. Busqué y me sale que aproximadamente es hasta los 25. Mi pregunta no va hacia eso. ¿Cómo pueden hacer los padres para acompañar ese proceso? Estamos llegando realmente a esa pregunta, pero nunca la llegamos a tocar concretamente. ¿Cómo es el proceso de los padres para acompañar la adolescencia? Y que la adolescencia no traiga trauma futuro, porque muchas veces trae trauma futuro, sí, la adolescencia. Sí, presentes y futuros, las dos cosas, ¿no? Es muy linda la pregunta que haces, porque primero tenemos que comprender cuál es la situación del adolescente. Muchas veces las características efusivas de los adolescentes hacen que uno tenga como una cierta conducta de distancia hacia ellos, ¿no? O sea, como que nos alejan por estas conductas reactivas que le llamamos en psicología, ¿no? Que es una reacción frente a un hecho. Entonces, como que los vemos muy reactivos y tomamos distancia, como que nos alejan, ¿no? Lejos de alejarnos es cuando más cercanía necesitan. Es una etapa de vulnerabilidad, de transformación. Cuando nosotros nos vamos transformando, vamos cambiando, quedamos muy vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerable? Que estamos muy expuestos a estos cambios y tenemos mayor necesidad de algunas cosas. Entonces hay una campaña de UNICEF que es muy linda, que se las puedo aconsejar que a la audiencia de padres que si están por ahí un poco con algunas preguntas en relación a sus hijos adolescentes, que es de UNICEF.
que habla de la adolescencia, y ellos toman una frase que me encantó cuando yo la escuché, que es para los padres hay que tener paciencia, presencia y confianza. Me encantó, ¿no? Porque de eso se necesitan los padres. Paciencia, porque sí, por supuesto. Sabemos que hay que tener mucha paciencia para estar cerca de toda esta energía adolescente. La presencia, que es estar. Uno como papá, desde el lugar adulto, se tiene que preguntar qué puedo hacer para estar presente. Siempre tengo que estar presente. El desafío es cómo. Y confianza, porque es lo que necesitan. Ellos están tratando de buscar su nueva identificación para ver qué tipo de persona quieren ser. Entonces van a probar, y estos cambios de probar una cosa, probar otra, de búsqueda, hace a que tengan la necesidad de la presencia de un adulto, siempre, ¿no? Y en la etapa de esta búsqueda, bueno, los papás tienen que nutrirse de muchas herramientas, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta un chico que salió de la adolescencia? Un poco lo que decía acá Nerea. O por lo menos, ¿qué te plantea el chico cuando va a tu consultorio y te dice, quiero salir, quiero ser otro, que estoy acomplejado, estoy mal, trato mal a mis padres, a mis semejantes, a mis amigos? ¿Eso te lo plantean? Sí, muchos adolescentes son conscientes de sus malestares, mucho más que los adultos, ¿no? Los adolescentes saben qué les molesta, saben qué hacer con esas molestias, saben dónde buscar para encontrar respuestas a esas molestias, ¿no? Entonces tienen mayor registro de los problemáticos, y no tienen tapujos, que por ahí los adultos sí los tenemos, en poder pedir ayuda. No se resisten a buscar, a recibir ayuda. A veces de las figuras adultas que ellos se sienten identificados, no de las que los padres quieren, ¿no? Porque si me cuesta que me escuche, dicen a veces los papás, ¿no? Y sí, porque a veces los adultos tenemos que revisar cómo les hablamos, qué les decimos, qué queremos transmitirles, ¿no? Entonces, pero los adolescentes tienen una gran capacidad de saber identificar qué es un problema para ellos. ¿La adolescencia tiene fin? No tiene fin, ¿no? Puede ser a mayor edad, inclusive la adolescencia. Así que, viste que hay gente grande que dice, es como un adolescente. ¿Ah? Y eso son adultos medios infantiles, pero o sea, es otra cosa. Es premeditado. Es esto, por ahí tenemos, por eso, viste, como vos comenzaste, el tema de la responsabilidad. A veces tenemos asociado de que la adolescencia es sin responsabilidad. Entonces lo que decimos por ahí de adulto, yo todavía soy adolescente, piensen ustedes en su cabeza, ¿qué se imaginan? Que hacen referencia a la responsabilidad. Claro, es cierto, se asocia mucho. Y no es así, ¿no? O sea, hay adolescentes que son muy responsables. Hay adolescentes que fíjense, las luchas de muchas organizaciones, la base de estas organizaciones son adolescentes, son personas que... Una de las grandes luchadoras era Greta Thunberg, ¿no? Claro. No me acuerdo el apellido muy bien. Greta Thunberg, creo que era. No me acuerdo el apellido, soy muy mala con los nombres, pero Greta sí. Bueno, ¿no? Muy reconocida, adolescente, 13 años, 13, 14 años. Exactamente, y con un empuje y... ahí no me digas que no hay responsabilidad. Sí, bastante plena, responsabilidad. En un ejercicio pleno de responsabilidad, ¿no? Activista sueca. La activista sueca, exactamente. Bien. Y bueno, y ahí, entonces a veces tenemos asociado esto, como que ser adulto y no ser responsable en algunas cosas, decimos, es un poco adolescente, ¿no? Claro. Pero es una mala asociación que tenemos. No quiere decir que en la adultez tengamos todavía características o procesos de transformación que son propios de la adolescencia, ¿no? Claro. Por eso hablamos de proceso y no de etapas, porque hay cosas que podemos ir y venir
la persona en desarrollo. Claro, no es algo que se termina, sino Exacto. que Las se va personas transformando. somos dinámicas, por eso a eso tenemos que, eso nos va a ayudar mucho si incorporamos esa idea a nuestra cabeza. Somos dinámicos, entonces en permanente transformación. No tenemos que tener miedo a transformarnos, a pensar una cosa y después poder pensar otra. Esto no habla de inmadurez, como escuchamos, ¿no? No, lo maduro y lo inmaduro son las plantas, no las Claro, personas, Claro, no ¿no? las personas, está mal claro. dicho. No las personas. Yo siempre cuando decía a una amiga, ¿qué madurar es para frutas? Me decía así. Y siempre Sí, se me sí. quedó grabado. Sí, tal cual. Yo es un término que no trato de erradicarlo porque está asociado a esto, no poder entender que son momentos, son procesos. Licenciada, le traigo Una inquietud. como una dinámica diferente. Porque acá muchos de los oyentes que tenemos en Ciudad FM son padres, o son Ajá, gente sí, sí. mayor a 30 años que ya tienen hijos. Ujú. Uno de los procesos que sufren los niños o sufren los adolescentes en el cambio a ser adolescente y adulto es la separación de sus padres. Sí. Por lo tanto, no hay tanta atención sobre los chicos, sino hacia el momento que se está pasando. ¿Cómo deben afrontar los padres ese proceso para que los chicos no les afecte? Bien. los adolescentes. Es una dinámica, es un suponer. No, es una realidad que toca atravesar a muchas familias, ¿no? El proceso de separación. Lo importante en un proceso de crisis, como cualquier crisis que puede tener una familia por distintos temas, la importancia es la escucha, ¿no? Un adolescente necesita, o un niño en un proceso de separación, necesita ser escuchado. Muchas veces las figuras adultas de la familia están afectados y no pueden dar este tiempo de escucha, ¿no? Entonces es importante recurrir a otra figura familiar, a algún profesional que acompañe ese momento de crisis en la familia. Pero lo fundamental es la escucha. ¿Qué significa escuchar? Que es distinto de oír, es darle tiempo, es darle presencia, es darle compañía y a partir de la necesidad que plantean poder darle algún tipo de respuesta, ¿no? Porque a veces creemos que nosotros sabemos lo que los adolescentes necesitan. Gracias. Creemos que nosotros sabemos y en realidad lo que nos tienen que decir que necesitan son ellos, ¿no? Claro, claro. Ponerle palabra a lo que ellos están vivenciando. A veces uno cree que están sufriendo porque no vamos a estar juntos, dicen algunos papás. Y a veces es un alivio para los jóvenes que los padres no estén juntos por cómo están viviendo, ¿no? Una situación de caos y bueno, al no estar juntos se alivia la tensión de la familia. ¿Cómo hacemos los abuelos? Los abuelos una figura preciosa. Ante el niño adolescente que ya le da uno, a veces no le permite entender ciertas cosas y a lo mejor en lugar de hacer el bien le estamos haciendo mucho más el mal. Vos hablaste de paciencia. Sí. Claro. La figura de los abuelos, el que tiene abuelos se tiene que sentir bendecido. La verdad Sí. que es así. Y es muy importante en un proceso de crecimiento o en una situación de crisis en la familia. La figura de un abuelo tiene que ser de acompañar, de estar, de disponer de tiempo, ¿no? Para decir, bueno, te acompaño, te llevo, te traigo, te ofrezco mi casa, te ofrezco mi sugerencia, decime en qué te ayudo, ¿no? Es una pregunta que hay que hacer los abuelos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿No? Claro. Pero tener un abuelo y una abuela es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? El adolescente tímido y el adolescente movedizo, inquieto, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es la etapa más difícil? ¿El tímido o el que es más inquieto, más dinámico, más activo? Son dos maneras de manifestarse, a veces no son de la persona y a veces tiene que ver cómo los adultos toleramos la actividad o el silencio. A veces
los adolescentes calladitos, como solemos escuchar, decimos, no tiene problema porque es calladito. No. Fíjate, la imagen demuestra, por eso te hacía la pregunta, porque la imagen Sí. demuestra un chico tímido, alicaído, como aislado. Sí, en la adolescencia hay mucho de esto, de que necesitan tiempos de intimidad, tiempo de aislamiento, que es el tiempo en que los adultos tenemos que estar muy atentos, porque le tenemos que dar el espacio, pero tenemos que estar cerca. Tenemos que saber qué están haciendo sin invadirlo, pero sí sabiendo qué necesitan. Que un niño, que un adolescente esté encerrado en su pieza, aislado, a veces puede ser preocupante. Y otras veces tenemos que saber qué es el espacio y el lugar que necesitan para desarrollarse, ¿no? Pero tenemos que, por eso es la presencia, ¿no? Que decimos, los adultos tenemos que estar presentes, tenemos que estar ahí atentos a saber qué les pasa y qué necesitan. Y a veces el reactivo, el inquieto, el que no quiere decir que tenga problemas, sino que es la forma de manifestarse. Claro, es un problema cuando es impulsivo, eso es otra cosa. Una cosa es ser activo y otra cosa es ser impulsivo. La impulsividad hay que ayudarla a desterrarla. No tiene que ser una forma de responder a la vida, porque nos trae muchos problemas, ¿no? Pero ser activo es una forma de manifestación y a veces decimos qué energía que tiene. Bueno, hay que saber ayudarlos a canalizar esa energía, ¿no? Claro. Hay que saber ver qué le proponemos para que esa energía pueda salir, ¿no? de su cuerpo de alguna forma y ser transformada en acciones positivas, ¿no? Claro. Andrea, ya para ir finalizando esta nota, porque si no se nos va, vamos a tener varios programas más que vamos a hablar de este tema y otros tantos más. El adolescente que tiene ese choque entre la sociedad calle y la sociedad de los padres, de los abuelos, ¿cuál discierne él que es el mejor? Porque viste que la sociedad a veces te cambia y no la voz de los padres, Sí, por más porque que estemos encima. Porque en la etapa de la adolescencia la figura de los pares tiene mayor voz que la figura de los adultos, ¿no? Claro. O sea, ahí encuentran mucha razón de sus identificaciones. No son rebeldes los adolescentes, se rebelan, que son dos cosas distintas. Ajá. Ser rebelde no es lo mismo que rebelarse. Exactamente, porque rebelarse, se rebelan a muchas cosas que en la sociedad están impuestas, ¿no? Y a mandatos, a cosas que... Y los adolescentes nos ayudan a rebelarnos a frente situaciones que no tenemos por qué soportar, Claro. ¿no? Entonces, no son rebeldes, se rebelan. Y a veces hay características de rebeldía en adolescentes que, bueno, que son situaciones particulares, ¿no? Que pueden darse, pero es importante, es lindo tener un adolescente porque es transformación, es cambio, es energía, ¿no? Bueno, a veces todo eso, los adultos no sabemos qué hacer con todo eso, pero es un problema de los adultos, no es un problema de los adolescentes. Claro. Hoy yo veo que los adultos tenemos inconvenientes para acercarnos a los niños y a los adolescentes. No tenemos tiempo, estamos atormentados, Eso estamos que te iba a llenos decir, de justamente cosas. estamos todos atormentados por el trabajo, por esto, por lo otro, entonces como que descuidamos esa parte, ¿no? Exactamente, yo digo, pobres adolescentes del mundo que le estamos dejando, ¿no? Con un montón de cosas que son realmente es un desafío. Y de pronto tenemos esto de tener adolescentes que nos ayudan a pensar las cosas desde otro lugar. Entonces, tienen cosas maravillosas los adolescentes. Qué lástima que el tiempo es tan tirano en radio, ¿no? Pero bueno, es muy cortito el tiempo. Después, no, si la vamos a seguir trayendo. Vamos a seguir trayendo. Sí. Además es un tema que tenemos claro. para hablar. No, A él le nada. encanta. Hoy hablamos de adolescencia nada más, pero pueden haber temas muy importantes para Por tratar. supuesto, Sí. siempre Es muy lo importante y es muy lindo también. Yo lo hago desde que la salud mental tiene que ser accesible a todos, ¿no? Y la radio tiene esto,
que es de llegar a muchas personas que no tienen otros medios para acceder a la información. Y hoy la salud mental es una salud que necesita ser difundida, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí lo hago y siempre me adhiero y les agradezco este espacio por esto, ¿no? No, Porque al contrario, es muy nosotros importante. somos los agradecidos porque vos complacés a nosotros mismos y a la sociedad que no puede a veces hasta pagar una consulta. Exactamente. Entonces dice, bueno, voy a escuchar, el sábado que viene va a estar Andrea, entonces van a hablar de este tema, a ver si me ayudan en algo, y seguramente esto le va a servir a mucha gente. Para la próxima podríamos hacer eso, poner en redes un cartel que va a decir, mañana día sábado tenemos a la licenciada Andrea y que nos manden un audio con en anónimo con preguntas. Totalmente. O con cuestiones que quieran resolver o con Exacto. Me problemas. encanta, sí, Estaría muy bueno. estoy dispuesta a hacerlo, y igual que si hay alguna persona que necesita, siempre estoy dispuesta a colaborar ¿Dónde en atendés, eso. Andrea? En Sí, el siempre. Instituto Calma, en la calle Sargento Cabral 747 entre Anzorena y Alem. Ahí tendrías que hacer un spot vos de algo, porque viste que vos creás spot ahí nomás el Oscar. Es bueno Ahí nomás. improvisando. Claro. Bueno, Bueno. y hoy quiero mandar un saludo muy especial a mi hija María Clara, que cumple años. Ah. Así que, Ay, qué lindo. mira, he ¿Cuánto venido, cumple 28 años. Ah, ya Tengo hijos pasó la grandes. adolescencia. Sí, ya pasó la adolescencia. Con razón está Me hizo mamá. Con razón está en el PAMI. Con razón estoy en ANSES. Por eso soy usuaria de ANSES. Me hago la joven, pero no. Está bien, bueno. Acá dice, buen día, felicitaciones por el mejor programa de radio que tenemos en Rivadavia. Quiero pedirle que si puede ser posible que me pase al aire por problemas de inseguridad que estamos viviendo. Bueno, esta es una información de Linda Chañi, ya lo vamos a seguir leyendo enseguida. Gracias, Andreita. No, al contrario, un placer, que tengan un hermoso fin de semana, y a los Igualmente. adolescentes que nos sigan enseñando cómo vivir. Exacto. Ah, Ellos enseñan. muy Ellos bueno. enseñan, Muy bien. exactamente. Aprendamos de ellos. Sí, ¿te han hecho suegra? Sí. ¿Sí? Estoy preguntas. grande. Yo me hago la joven, pero soy... No solo Andrea, que yo conocí chiquita. No. Tengo mi hermana, la Gaby, me Sí. carga siempre porque dice la Andreita, le dicen la Andreita, pero soy vieja ya, soy Pará, jubilada. Viejas son los trapos. ¿Sabés cómo se dice en ruso suegra? No, ¿Sabés cómo se dice en ruso? no. Estorbo. Con los chistes. Mirá. ¿Y la libretita que tenías con los chistes? No, algunos los tengo acá y otros tengo No, anotados no aquí. los, Pero... los anota ahora. No, me mata esa libreta. Ay, Esa tan- libreta tan pequeñita, tendría y que leyendo. ir al museo. ¿Hay museo acá en Rivadavia? Sí, por supuesto. Hay algunos que son para llevarlo en cana igual. Sí. Los- Ahí los muestra chistes, mira. que tenemos un Oscar Mila en desconstrucción. Hay que Claro. desconstruir algunas cosas del Oscar Mila. Lo, Sí. lo estamos tratando de Sí, hacer. sí, Por un último, poco complicado. ¿tenés pileta de natación en tu casa? No tengo. Pero tu yerno, No, tengo. ¿Pero cuando van a la pilo- pileta? Sí. y bueno, cuando él te diga, métase suegra a la pileta. No, ¿por qué quiere que me meta? Porque ustedes se meten todos. Sí, soy bien metida. Eso es verdad. Gracias, Andrea. Nada, muchas gracias. Muy Que amable. tengan hermosa Que siga bien. sábado. Cuídate Gracias. con el viento Muchas gracias. sola, Ajá, sí, eso dicen, que Sí, va a haber sí, viento para son. no- Hay que agarrarse fuerte. Sí. Bueno, Chao. señor técnico operador, nos vamos a la música y volvemos enseguida con el móvil, directamente con el móvil, ¿te parece? Claro, por supuesto. Dale, No, si yo no vamos. soy el operador. Música.